Pepe, muchísimo gusto. Gracias por tu convocatoria, por tu hospitalidad, por tu afecto, muy bien correspondido y con admiración. Gracias, Héctor, gracias por lo que dices. Platícanos, coméntanos. Tú puedes hablar de cualquier cosa, pero hoy queremos hablar contigo de esta novela que te publica Random House, Plagio. Una novela, un libro, pues yo ya tuve la oportunidad de leerlo, me gustó muchísimo, me apasionó. Es una novela de un hombre lleno de, ¿qué te gusta? Espejismos, ¿no? Que ostenta un poder en el ámbito de lo cultural y de pronto se le viene encima el mundo. Bueno, lo primero que te digo, Pepe, lo lees muy bien, pero lo primero que te digo que es interesante para los lectores en este momento es que yo empecé a escribir este libro buscando una vía de escape a lo que me parecía una realidad muy complicada pública de atender y un poco agobiante. Entonces, lo primero es que este libro yo lo escribí para divertirme, me divertí mucho y es una oferta a los lectores de que se asombren a esta burbuja distinta que es la de esta novela Plagio respecto de la burbuja que nos tiene absorbidos, que es la de nuestra vida pública. Entonces, primero es una vía de escape y se la recomiendo. Para mí funcionó muy bien y yo creo que para los lectores puede funcionar bien salirse un poco, una vía de escape hacia una realidad más amable que la que estamos viviendo. Eso es lo primero. Hablas de un hombre que además es consumido, claro, por la adversidad generada por él mismo. Cuando es descubierto por haber plagiado textos, incluso una novela que le valió el premio, ahí tú inventas el premio Martín Luis Guzmán de escritores para escritores. Él plagió a Martín Luis Guzmán, y se le viene el mundo encima, la mujer lo espía, lo descubren, y bueno, ahí es una serie de acontecimientos, hasta los celos lo consumen. Claro, lo que estoy viviendo desde la primera vez. Este es un personaje al que se le cae encima el propio mundo que él ha construido, un mundo de éxito como escritor, como burócrata cultural, como gente que administra dinero para el mundo de la cultura, y como un mujeriego, como un hombre que tiene suerte con las mujeres, sin querer realmente a ninguna de ellas, sino que como una especie, como parte de su mobiliario. Por un lado es el plagiario que se roba lo que le gusta, por otro lado es el cacique cultural que reparte dones y presupuestos, y por otro lado es un mujeriego que ahora resulta que tiene una mujer preciosa, extraordinaria, y de pronto en unos cuantos días descubren que es un plagiario. El descubrimiento crea un escándalo, lo obliga a renunciar al poder cultural en que está trepado, y quizás sobre todo Pepe descubre que esa mujer, a la que él obviamente quiere, que obviamente le gusta, pero que es parte como rutinaria de su vida, le es infiel. Y entonces, en unos cuantos días, todo el mundo que está construido sobre bases pues muy inteligentes, muy elaboradas, pero muy falsas, se le cae. Y la novela es, al final, cómo este hombre, una vez que se le cae el mundo y baja al infierno de la realidad, de la verdad, de su ficción como escritor, de su ficción o de su, de su poder derivado turbiamente en el ámbito cultural y de su felicidad amorosa, de pronto todo eso se cae y baja al infierno. Y esta novela es la historia de cómo baja este exitoso personaje al infierno, y cómo desde ahí, desde el infierno, una vez que ya no tiene nada que perder, cuenta con todo espartajo, con toda dureza, empezando con la dureza con él mismo, quién es él, qué es lo que había hecho, en qué mundo vivía, cuáles son las reglas de ese mundo donde vivía, y cómo, sobre todo, creo que es el gran descubrimiento que él tiene, cuánto
ama a esa mujer cuando la ve en brazos de otro. Los celos le descubren la intensidad de su amor. Y esa es el doble carril donde corre esta novela. La de la envidia literaria, el robo. La envidia que es lo contrario a la admiración, pero tú dices claramente, es una forma noble. La admiración es una forma noble de la envidia. Bueno, eso digo yo, pero la frase realmente inteligente que desata este libro es una frase de Borges, como tantas de él, que deberían desatar libros quizá mejores que el mío. Dice, en el fondo el plagio es una forma sincera de la admiración literaria, ¿no? Y es verdad, porque el primer impulso del plagiario, Pepe, es reconocer que está leyendo algo que es admirable y que él no puede sino rendirse ante eso. Ese es el primer momento genuino, generoso, inteligente del plagiario. Y luego da un paso fuera del genuino sentimiento de su admiración y dice, esto me lo voy a robar, porque esto yo quiero tenerlo. Entonces, ahí empieza el momento desviante de una emoción que yo le deseo a todo lector, la de toparse con un libro en donde quede como maravillado y decir, esta es una cosa que merece ser leída, vuelta a leer, y que yo me quisiera copiar, pero no me copio. Quisiera ser capaz de producir algo parecido a esto que me provoca esta admiración. Es en el fondo, creo, el mecanismo que nos ha hecho escritores a todos los escritores. Leer algo, admirarlo, y luego tener este segundo momento, pues no de robarte las cosas, sino de decir, quizá yo podría escribir algo que le provocara a otros una emoción como la que esto que estoy leyendo me provoca a mí. Y claro, la historia de esta novela es la de un pillo que va por los caminos torcidos, y los caminos torcidos lo conducen, como te describí hace un momento, al infierno. Y realmente pasa por el infierno. Yo creo que esta novela que escribí, yo me divertí mucho, pero hay un momento en que el personaje sí está realmente en el infierno. Cuando tú te metes, Héctor, te metes a esta burbuja, a escribir esta novela para escapar un poco del infierno que hay en tu entorno, encontraste este escape, lo lograste, es una magnífica novela, muy, muy recomendable, hay que leerla, tiene frases maravillosas, como siempre, viniendo de ti. Pero ya cerraste el libro y ahora regresas un poco a enfrentarte con otra vez el entorno de la burbuja, de la realidad, que a ti te ha tocado y te ha pegado, el tema de nexos, esta multa que te impusieron, y luego que lograste evitar. En fin, estamos en una situación de peligro, Héctor, no sé si lo veas de esa manera en términos generales. Lo veo así, y la burbuja de la que yo me quería escapar, digamos, en el año 18 y 19 que escribí esta novela, es una burbuja que ha crecido mucho, porque además nos ha caído encima algo que no es atribuible a nadie, sino a la historia, que es la historia de la pandemia. Bueno, mi salida para esta burbuja ha sido escribir otra novela de la que ya hablaremos probablemente el año entrante. Pero de lo que más me molesta a mí, me oprime a mí de la burbuja pública en que estamos, Pepe, es la incapacidad del gobierno mexicano, del presidente López Obrador, de su vocero López-Gatell, de sus seguidores, la gobernanta de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y en general también de los medios, la incapacidad de decir la verdad de lo que está sucediendo con quizá lo peor que está sucediendo en este momento, desde luego la cuestión económica, desde luego la cuestión de la violencia, pero las muertes por
coronavirus. Pepe, me parece increíble que a estas alturas de el daño creado por el coronavirus, de 100,000 muertos oficiales reconocidos, que probablemente son el triple en muertos reales, no pueda el gobierno ni podamos nosotros como mexicanos tener en nuestro gobierno una información seria, sólida, probada, que no nos puedan decir la verdad, que no puedan reconocer el tamaño de el peligro que corren los mexicanos con esta pandemia, que no haya la pedagogía desde la autoridad para advertir a los ciudadanos del peligro que corren, que siga el presidente sin ponerse el cubrebocas, que siga su vocero sin ponerse el cubrebocas, que sea una especie de litigio político ponerse el cubrebocas en lugar de ser una manera de reconocer la gravedad de lo que está pasando. Todos los días se van muriendo mexicanos de esta enfermedad en este país. En otros países no se mueren tantos y en otros países se han muerto realmente muy pocos. Y la diferencia de cuántos mueren en cada país es la diferencia de qué gobierno tiene cada país y cómo cada país ha enfrentado la pandemia. Nosotros probablemente estamos entre los tres grandes países que hemos manejado esto de una manera terrible. A la cabeza de todos, Estados Unidos. Brasil, la India. En fin. Brasil. Siguiendo por el número de muertos, Brasil. Y luego México. Y lo común entre estos tres países es que sus presidentes dijeron en algún momento, esto es un catarrito, esto no es serio, el virus chino no tiene importancia, no pasa nada. Los tres gobiernos dijeron esto como primer saque ante la pandemia. Y ahora, el gobierno de México, al cumplirse los 100,000 muertos reconocidos oficialmente, nos dice que no hay razón para cambiar de estrategia. Pues si 100,000 muertos no son razón suficiente, Pepe Cárdenas, ¿cuál razón puede haber? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.